A 8 meses del próximo Mundial de Fútbol Qatar 2022, ¿cuál es el papel que pueda jugar México en la justa mundialista? Porque ya lo más cercano será ese sorteo del próximo 1 de abril, donde vamos a ver a los cuatro bombos, con México allí. Bueno, 32 selecciones que van a buscar la gloria en Medio Oriente. Fernando Palomo, Richard Méndez y Rafa Puente me acompañan. Fer, quiero comenzar contigo porque nos preguntamos si México va a ir pues a cumplir con otra participación más en el Mundial de Fútbol, como siempre sucede con el Tri, o puede competir y aspirar a algo. Bueno, saludos para todos. Mucho dependerá del camino que le toque seguir en el Mundial. Y esto no creo que a nadie se puede engañar con el hecho de que encontrarse en un grupo sencillo puede facilitarle muchísimo el proceso de tránsito por el Mundial. Los mundiales, para aquellos que los hacen bien, suelen ser caminos en los que se va de un partido bueno a uno mejor, a uno excepcional en el tránsito del mismo. Suele tener muy poco margen de perdón un formato de competencia como el de la Copa del Mundo si arrancás extremadamente bien y el siguiente partido tenés una pobre demostración. Regularmente el tercero ya te toma con alguna tensión por la necesidad de conseguir un resultado que ya te obliga a olvidarte incluso hasta del juego. Depende mucho del grupo, cuán bien le pueda ir a la selección mexicana. Y luego dependerá muchísimo también en cuánto pueden cambiar la dinámica de los jugadores que ahora conforman al seleccionado mexicano. En actitudes como la que se les vio a algunos en el partido en San Pedro Sula contra la selección hondureña, o actitud individual, digo, o actitudes colectivas como se le vieron también en el partido contra los Estados Unidos, a donde Estados Unidos en el mismo Estadio Azteca tuvo mejores ocasiones que ellos, esta selección mexicana, independientemente del grupo, ahí se queda en el Mundial. Pero también habrá que recordar que no tiene muchas ventanas de posibilidad para poder corregir el camino que tiene. Tiene que contar prácticamente con que el grupo que ha conformado esta eliminatoria será ese que vaya al Mundial. En extraños casos se han visto seleccionados, y quiero estar pensando en alguno puntualmente ahora, que haya surgido del último semestre previo a la Copa del Mundo y que se haya metido en el Mundial tratando de ser o buscando ser incluso esta gran figura de la Copa del Mundo. Recuerdo, y quizá Rafa Puente me puede ayudar a encontrar uno más, el Gullit Peña, camino al Mundial de Brasil, se mete sobre el final en el momento de forma. El Abuelo Cruz para el Mundial del 86, jugadores que de repente surgen en el último semestre, pero es uno, no son varios. Y ante esto México tiene que cuidar mucho a dónde van sus jugadores, que muchos en el verano probablemente hasta cambien de equipo, como para que no cambien también su entorno, y O que sea, ahí donde vayan... tú no das por asegurado de que México pueda mejorar en 8 meses. No, a mí me parece que no solamente 8 meses suena mucho tiempo para el parámetro que tenemos de calendario futbolístico, pero hablamos de 8 meses en selecciones. Claro. ¿Cuándo se vuelve a juntar México después del sorteo? Si no es para un par de partidos en el verano, quizás un par en septiembre, octubre, y paremos de contar, y se juntan una semana previo al Mundial. Y todo lo que México estructuralmente tiene que corregir, Rafa, Richard lo van a poder afirmar, requiere de muchísimo tiempo de trabajo. No mandar videos y responderle a ver cómo tiene que corregir en el campo un jugador que está viendo su video en casa, ¿no? Claro, claro, pero el tema también es ver que hoy deportivamente, ¿dónde está México, Richard? Como para competir en un mundial. Vamos a cerrar un poquito más la pregunta, porque obviamente de aquí a 8 meses pueden pasar muchas cosas. Puede emerger ese jugador que está hablando Palomo de meterse en la cita mundialista y hacer un gran papel para la selección mexicana. ¿Dónde está México? ¿Dónde está el Tata hoy? Claro, pero está para competir en el Mundial, pero no para competir arriba, no para competir, llegar a una final. Yo creo que México está para pensar en lo mismo de siempre, en superar la fase de grupos, en tratar de ver si se darán las cosas para poder alcanzar aquel tan anhelado quinto partido. El tema es que para poder contar con una selección que la logres concentrar, y siendo el Mundial un torneo corto, donde necesitas 7 partidos para ser campeón, lo que necesitas es tiempo de trabajo, de concentración, más incluso que los partidos amistosos, sino tiempo de concentración, de trabajo táctico, de trabajo de cancha. Si vas a juntar los jugadores tan solo unos días antes de la cita mundialista, va a ser muy difícil que se puedan corregir automatismos, que se pueda
preparar de una manera individualizada a cada uno de los rivales que vas a tener. Eso no es alentador no solamente para México, sino para otras selecciones que van a estar en la Copa del Mundo y que vienen atravesando un momento similar. Pero todavía, para agregarle más dificultades al tema del Tata Martino con esta selección mexicana, es que para el momento de la Copa del Mundo, de que llegue el momento de la concentración para ir a Qatar, tienes que contar con que los jugadores estén atravesando buen momento deportivo o que no estén lastimados jugadores claves. Y hay uno que en el caso de la selección mexicana, cada vez que va a jugar un partido con su club, con el Napoli, uno se está poniendo las manos en la cabeza porque dice, ay, mi madre, cualquier pelota dividida se puede romper. Y ese es el Chucky Lozano, un imán para los golpes, un imán para las lesiones, jugador que hay que tratar de estar cuidándolo desde todos los puntos de vista para que pueda llegar con salud deportiva para disputar el Mundial. Es decir, el Tata Martino tiene muy poco margen de acción, tiene un plantel, yo creo que hasta ahora reducido también por decisión propia, no sé si de la Federación Mexicana o del propio Tata Martino, por exclusión de algunos jugadores. En el caso específico de Javier Hernández, que quizá la afición lo pide hoy, no sé si hoy podría agregarle mucho a México, pero quizá esa experiencia le pudiera servir cuando te vas a preparar para un Mundial. México hoy no cuenta quizá con un escenario alentador, pero igualmente es una Copa del Mundo, igualmente es un torneo corto. Yo voy a traer a la memoria lo que sucedió con Dinamarca. Dinamarca no se había clasificado a la Euro, los jugadores estaban de vacaciones y cuando fueron llamados para participar en la Eurocopa de Naciones, los que asistieron lograron salir campeones. Todo queda dentro de lo que pueda trabajar el Tata Martino, dentro de el verbo que tenga para poder meter esa idea dentro de los jugadores. El Tata Martino es un tipo que en torneos cortos ha logrado llegar, por ejemplo, con Paraguay llegó en el 2011 a la final de una Copa América empatando todos sus partidos. Ahí le acompañó la suerte. Pero también con Argentina logró cosas importantes. El Tata Martino sabe manejar los torneos cortos. No sé si alguna resaca de las cosas que han salido mal en la eliminatoria puedan afectarle el trabajo a México. No esperen que México vaya a jugar vistoso o que vaya a jugar bien. Con el poco tiempo de trabajo, hay que darse por pago si México logra clasificar la fase de grupos y si logra tener un gran partido en la etapa de cuartos de final para poder llegar a esa quinta fecha tan anhelada en un mundial. Uno recuerda, Rafa, que con Aguirre le ganaron a Francia, con Osorio le ganaron a Alemania, con el Piojo Herrera le ganaron a Croacia, con el Tata, ¿a quién le pueden ganar el mundial? Bueno, primero habrá que ver, ¿no? Cómo queda el grupo. Perdón, me adelanté en la respuesta. Un saludo para todos. Primero habrá que ver, ¿no? Cómo queda configurado el grupo, porque pues, ahí el factor suerte va a ser muy importante. A lo mejor te toca un grupo que puede ser accesible. Como veo a México, lo veo muy lejos, pero muy lejos de poder conseguir una victoria similar a las que ya mencionabas. Algo de lo que hicieron contra Alemania, algo de lo que se hizo, bueno, también en otro mundial contra Italia. Sin haber conseguido la victoria, se tuvo en un puño a Italia, sobre todo en el segundo tiempo, aquella vez del golazo de Borghetti. Pero la realidad es que esta selección está lejos de un funcionamiento como para despertar un poco el gusto, la ilusión de los aficionados, ¿no? De los seguidores. México no tiene en este momento un líder dentro de la cancha. O sea, la ausencia de un líder en un equipo de selección es importantísima, ¿no? Yo creo que si nos remontamos un poco, no podemos dejar de pensar nunca en la figura de Cuauhtémoc Blanco, como tampoco podemos dejar de pensar en su etapa como goleador de Borghetti. O sea, vaya, y podríamos mencionar en el número de jugadores, ¿no? Que eran jugadores con un temperamento, con una personalidad, con un liderazgo que se hacía sentir y que a lo mejor eso de alguna manera provocaba que todos los jugadores estuvieran más comprometidos y al mismo tiempo ganaran en confianza, etcétera, nunca dejando de lado la inconsistencia que ha distinguido al fútbol mexicano, de dar a lo mejor uno o dos buenos partidos y los otros pues dar al traste, porque a la hora de la verdad, a la hora que está la oportunidad de lo que siempre se ha estado
ilusionando, que yo creo que es una equivocación pensar en el quinto partido. Lo que hay que pensar es en una recuperación futbolística individual, colectiva y colectivamente, en la dirección técnica, que sea con la autoridad que corresponde a un técnico, el ordenamiento, y que los jugadores asimilen a plenitud y que él se dé cuenta, de acuerdo a sus características, para ser un equipo más competitivo. Como veo a México, con la pena, pero no lo veo pasando ni siquiera la fase de grupos. Yo creo que si México no mejora, va a haber una gran desilusión. Si recordamos los últimos 3 mundiales de México, y eso que ha clasificado a los 7 últimos, se ha perdido solo 3 en la historia, pero específicamente los últimos 3 mundiales, ¿este equipo de Gerardo Martino, Fer, está por encima o muy por debajo de los últimos 3 versiones del Tri que fueron a las citas mundialistas? Bueno, así como lo vemos ahora mismo, donde está esta selección mexicana, está apenas por arriba del equipo que el Piojo Herrera tomó después de haber sido el tercer técnico en el camino del proceso de clasificación y que se mete gracias a un gol de Graham Susi, que al final terminó convirtiéndose en héroe del fútbol mexicano, pero de casualidad, básicamente, para disputar el playoff contra Nueva Zelanda. Este equipo entraría con boleto directo al Mundial, y en relación a cómo ha ido transitando, pues se le ha visto, sí, ideas de juego que no son, y lo he reiterado en otros espacios, no son bien ejecutadas por el momento puntual de los jugadores elegidos, cosa que tiene que ver con el técnico y cosa que tiene que ver con la responsabilidad de los jugadores. Pero cambian también de nuevo cómo se encara la Copa del Mundo. Ahora preparar el Mundial significa que también tendrá que haber un periodo de preparación previo al arranque de la temporada de los jugadores, con lo que los mismos jugadores ya llegarán con un camino recorrido y no después de una temporada larga y desgastante. Eso es un factor que va a afectar a todas las selecciones, pero para tomarlo en cuenta y pensar que México tiene algo de dónde agarrarse para creer y ser optimista, quizás esto puede ser que en el proceso de preparación, aquellos que no han visto buen nivel a esta altura, como el caso de Raúl Jiménez, el caso de Corona en la selección, el caso de Chucky Lozano en la selección, se preparen bien en el verano y entren bien en sus equipos para arrancar la temporada y llegar en buen momento a la Copa del Mundo. Hoy México, esta selección mexicana, yo creo que está por encima solamente de esa que el Piojo llevó al playoff a Nueva Zelanda y en el que consiguió el boleto vía repechaje. Pero hay que recordar también que esa selección pasa mal los tragos y llega y le empata a Brasil en ese mundial. Ya mencionaba la victoria sobre Croacia y queda a minutos nada más, en lo que me parece fue un error que el penal señalado escondió, pero un error de Miguel Herrera en sacar a un jugador como Giovanni Dos Santos de la cancha cuando lo que necesitaba era tener la pelota dentro de la cancha. Metió a Javier Aquino, me acuerdo, y ahí se perdió todo en las marcas de México. Bueno, esa selección mexicana entra a trompicones y consigue esos resultados. La selección de Ojitos Mesa en el 2002, que luego rescata a Javier Aguirre, entra a trompicones y consigue los resultados que ya mencionó Rafa. La del 2010 también, con Aguirre, tiene problemas de clasificación, no la pasa tranquilo y termina consiguiendo esos resultados ganando a Francia en el Mundial de Sudáfrica. En fin, el proceso de clasificación es uno que me parece tiene más incidencia en el optimismo de la gente que en el verdadero momento que el equipo llegue a vivir dentro de la Copa del Mundo. Sí, este octagonal ha sido mucho más cómodo para México en ese sentido, pese a las críticas sobre el Tata y el juego de los suyos. La misma contigo, Richard, ya para cerrar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Fer. Es ligeramente por encima, pero también por la forma en la cual se clasificó aquella selección del Piojo Herrera, que después logra tener el tiempo para precisamente corregir muchas cosas. Ese es el tiempo que hoy no tiene el Tata Martino, y eso es lo que tiene que estar preocupando no solamente al técnico argentino, sino también a los jugadores que saben que van a estar dentro de esa convocatoria, ese llamado final para estar en la Copa del Mundo. Habrá tiempo de estar a tono, habrá tiempo de lograr y ser lo que se quiere ser dentro de un mundial. Hay que recordar que en los mundiales hay que preparar 3 partidos en principio ante rivales específicos.
Bueno, cada uno de esos partidos te requiere un aprendizaje y un conocimiento del rival que te vas a medir. No es como un partido de eliminatoria que lo vas trabajando en 2 o 3 días, pero son rivales los cuales ves a lo largo de todo un proceso mundialista. En una Copa del Mundo es diferente, depende del que te vaya a tocar, de qué confederación sea y empezar a hacer un trabajo de estudio. No sé si habrá tiempo suficiente, no para estudiarlo, sino para ejecutar lo que debes hacer para poder derrotar a esos rivales. Ahí está. Esa selección tenía al Chicharito Hernández en sus filas, en ese equipo mexicano, Rafa. ¿Tú descartas por completo que de aquí a 8 meses pueda entrar Javier Hernández? Pues mira, no, la verdad es que no me atrevo a decir si puede aparecer o no, porque desconozco el fondo de las cosas. No sé si esta decisión ha pasado por el Tata o viene de los niveles superiores, de la gente que dirige y que maneja el fútbol mexicano. Si es por ese lado, yo creo que difícilmente podría regresar a una convocatoria. Claro. Mereciéndolo, mereciéndolo, porque a los jugadores hay que llamarlos a selección por el momento que viven. Ahora, si hay un cambio de técnico de aquí al Mundial, que se puede dar, O ¿Qué sea, nos estás diciendo, Rafa? ¿Qué sabes tú que no sabemos nosotros? No. Yo te digo, yo no creo que esté exento el Tata de a lo mejor una decisión a nivel jerárquico y decir, bueno, se terminó antes el ciclo. ¿Por qué? Porque el equipo no termina por funcionar, porque no hay una buena armonía, porque no hay una buena gestión de vestuario, porque sabemos todos que ya empezaron a aparecer algunas diferencias, algunas se hacen públicas, mucho es por debajo del agua, como se acostumbra, pero nadie puede garantizar que Tata va a llegar al Mundial, porque, insisto, se consigue el boleto para ir, pero las formas yo creo que están lejos de lo que realmente tiene México como potencial para exponer en los partidos. 8 meses para el Mundial de Fútbol y en la villa del señor Fútbol, cualquier cosa es posible.